Hola, ella es Valeria Y ella es Luciana y nosotras somos hermanas. Nuestra conexión como hermanas no solamente empieza desde que somos muy pequeñas, sino por todas las coincidencias que tenemos juntas. Tenemos 4 meses de diferencia. Valeria es del 4 de agosto y yo soy del 4 de abril. Ambas nacimos un 4. También vivimos en el 4º piso y la resta de los cumpleaños de mis papás dan 4. Creo que el 4 es como algo que nos identifica, pero más allá de un número habla de esa complicidad y el amor tan grande que nos tenemos, que creo que es lo más importante y lo que resaltamos de nosotras. Recuerdo cómo juntas les organizábamos los aniversarios de nuestros papás. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para poder tener todo listo. Hacíamos bailes. Igual pasaba lo mismo con nuestra familia. Hacíamos el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad. Creo que esos fueron como nuestros primeros inicios de decir, podemos hacer algo, podemos como organizar cosas para nuestra familia y saber de que teníamos esas ganas y sobre todo el compromiso y que estábamos impactando y haciéndolos felices fue un impulso muy grande para después continuar con nuestra misión. Mientras íbamos creciendo, vimos distintas realidades diferentes a las nuestras y eso de alguna manera impactó en nuestro actuar. Por eso iniciamos a hacer voluntariados con diferentes grupos etarios como adultos mayores, niños y jóvenes, donde buscábamos poder ayudarlos de alguna manera, a pesar de que fuese algo pequeño. También tuvimos esos momentos de poder conocer que no muchas personas apostaban por el público joven. Entonces ahí fue cuando empezamos a tener esta idea de poder de alguna manera nosotras ser quienes podían apostar por ellos. Por eso fue que iniciamos un pequeño blog. Y en el blog, bueno, contábamos cómo nos sentíamos nosotras, cómo sentíamos que la etapa de la adolescencia estaba marcando y qué efectos tenía en nosotras. Y aquel blog que tenía esa misión de poder informar, de brindar espacios de diálogo para los jóvenes, se transformó en una organización juvenil que se llama Youth Up Together, que lo que busca es poder formar líderes con inteligencia emocional y esto lo logramos mediante un enfoque holístico que promueve el bienestar integral. Nuestro equipo comenzó siendo de 5 personas, entre familiares y amigos, y ahora somos más de 30. Tenemos nuestro programa Voluntariados Youth, donde en Sonrisas Mágicas, en Mentes Doradas Digitales, hemos llegado a impactar en más de 500 personas con el apoyo de 60 voluntarios. Y eso nos hace sentir sumamente agradecidas porque es ver cómo nuestro proyecto está dando estos pasos tan grandes. En los talleres hemos podido impactar a más de 200 jóvenes, no solamente de Perú, pero también de Latinoamérica, que se comprometen a cambiar sus vidas, a poder transformarse en líderes. También tenemos la red Youth Up Together, en la que ya formamos más de 800 personas. 800 youthers de distintos países de Latinoamérica y yo creo que estoy muy agradecida por cada una de las oportunidades que he podido conseguir gracias a este proyecto. Lala llegó a mí en el momento correcto porque primero me sentía como con muchas inseguridades, que era lo que realmente quería, no encontraba como que ese propósito de vida. Y me acuerdo que una amiga me dijo, oye, Vale, ¿por qué no postulas? Entonces yo entré a la página porque tenía que ver primero de qué se trataba y leyendo para mí fue como, o sea, un espacio de jóvenes latinoamericanos, no pierdo nada arriesgando, tal vez sea algo bueno, quién sabe, pero ese tal vez se convirtió en un sí, porque fue una experiencia sumamente transformadora para mí, llena de aprendizajes, y sobre todo de poder encontrarme a mí misma, que era lo que realmente yo buscaba. Yo soy sumamente agradecida con mis facilitadores, porque en cada una de las lecciones hablábamos mucho de este camino de introspección, del aprender a amarte y aceptarte tal y como eres. Sé vulnerable, permítete mostrarte al mundo y es algo que nunca me lo voy a olvidar, es una lección de vida y que me va a acompañar en cada uno de los pasos que tenga, tanto con Youth como con mi vida personal y que gracias a Lala también me he podido involucrar en otras oportunidades porque por ejemplo ahora
estoy como mentee en el programa de mentorías, también fui mentora del fundraising program. El ver de que Lala sigue ahí, me sigue acompañando, me hace sentir muy bien y como que me empodera a seguir avanzando. Y yo como mujer quiero seguir generando un cambio tanto para el Perú como para Latinoamérica. Fue gracias a Vale que pude conocer de Lala. Yo me motivé a también querer postular y bueno, yo soy del BLB 49, que fue hace muy poco. Ser parte del campamento también me hizo dar cuenta de algunos aprendizajes que sin duda voy a llevar durante toda mi vida. Por ejemplo, el hecho de que uno como líder no solamente debe velar por las demás personas, sino por sí mismo. Y creo que es fundamental cuidarnos para poder dar lo mejor de nosotros para el resto. Uno como líder debe ser más un entendedor de problemas más que un solucionador, porque nosotros tenemos que también empatizar con las necesidades, con los problemas que otros están viviendo para poder apoyarlos de alguna manera o más darles esos espacios de diálogo, donde ellos puedan opinar y finalmente juntos como equipo podamos solucionar ciertos problemas o dar lo mejor de nosotros. Así que estoy muy agradecida por esos aprendizajes. He podido conectar con muchos jóvenes, no solo del Perú, pero también de Latinoamérica. Y creo que esas conexiones me van a acompañar a lo largo de mi vida. Nosotras, desde Youth Up Together, queremos seguir motivando a muchos más jóvenes a que puedan crear sus propios proyectos y así impactar en sus comunidades. Y para eso sabemos de que nosotras debemos seguir formándonos y así lo haremos tanto personalmente como profesionalmente. Y es por eso que tenemos ese pilar y ese motor de que los jóvenes latinoamericanos tienen el poder de hacer un cambio tanto en sus países, en sus comunidades como en sus regiones. Y estoy segura que como hermanas y con esa conexión y complicidad que nos une, vamos a poder seguir logrando grandes cosas juntas.